Bueno, ahora nos vamos a una comunicación a Roque Sáenz Peña, Chaco. Vamos a estar conversando con este profesor de historia que además es bombero voluntario. Bienvenido a Cata de Libros, Mauricio Muro. ¿Cómo estás? Hola Perla, ¿cómo andás? La verdad que un gusto comunicarme con vos, pero estoy en Kitty ahora. Ah, estás en Kitilipi, naciste en Sáenz Peña. Sí, sí, pero vivo en Ah, Kitty, digamos. bueno, son cosas que suceden. Vivís en Kitilipi y Sí, naciste en Sáenz Peña. Bueno, nos vamos a Kitilipi entonces. Bueno, aquí desde Corrientes, contanos un poquito de qué se trata este libro, bueno, Ligas Agrarias, que claramente ha tenido un paso muy importante, ¿no es cierto?, por esta región del país en su momento, allá por el 1970. bueno, así es. La verdad que es un libro que nos ha costado, junto al profesor Osvaldo Díaz, que es quien escribe Ujú. conmigo, nos ha costado bastantes kilómetros poder escribir este libro, porque hasta el momento Sí. todo lo que existía en las ligas agrarias era solamente algunos recortes de diarios, Mm. algunas entrevistas periodísticas y todo lo que se escuchaba oralmente sobre el tema, ¿no? Ujú. Entonces nosotros tuvimos que salir a buscar a los protagonistas de las ligas agrarias y Ujú. empezar a hacerles entrevistas. Entonces con esto nosotros también, desde la visión Sí. de la historia o desde la visión filosófica de la historia, nosotros comprobamos que también la historia oral tiene, digamos, un mecanismo que siempre también está en busca de la verdad, ¿no? Y además, la historia oral también, de alguna manera, es un documento que nos ayuda a nosotros para conocer, así que tuvimos que empezar a entrevistar a Ujú. Osvaldo Lobey, que fue en su momento Un gran referente. el máximo líder de las ligas agrarias, Ujú. y así como entrevistamos a Lobey en Chaco, tuvimos Ujú. que ir hasta Buenos Aires, Sí. más precisamente a Caballito, a Ujú. entrevistar a Norma Morelo, que fue la primera mujer en la historia argentina en ser secuestrada, torturada y liberada, aún antes del golpe de Estado del 76. Mm. Y ella es oriunda de Goya, ¿no? Mm. Era maestra rural en Goya, y bueno, fue la mano derecha de Devoto, le enseñó a leer y a escribir a un montón de agricultores, y a través de eso también le enseñó el valor de la cosecha tanto del tabaco como de la hierba a los agricultores, y Claro. ella forma una comisión de veedores, ¿no? Ujú. Y esto hace que esto genera un poco por ahí eh, un, digamos, un malestar entre los que compraban Los la intereses hierba. económicos, claro. Y claro, porque Mauricio. cuando Norma arma esta Ujú. comisión de veedores, Sí. ellos le acompañaban al campesino que no sabía leer y escribir, le Ujú. acompañaban para que no lo puedan estafar, ¿no? Porque a Bien. veces la cosecha que era de primera la hacían pasar Ujú. de segunda, o a veces había también una estafa con el tema de los billetes a la hora de pagarles, digamos. Bueno, Mm. todo esto generó, digamos, que Norma se convirtiera en una persona Claro. bastante peligrosa. Y Bueno, gracias a las ligas agrarias se hace sí. el reclamo nacional de la liberación de Norma, que fue presa Ujú. bajo la presidencia de la NUCE, ¿no? Bueno, Y ¿qué, además, sí, sí, no, qué interesante lo que mencionabas, porque incluso esto que vos mencionabas con respecto a la gente del campo sucede hasta en la actualidad, incluso es una protesta que viene desde hace años, pero bueno, sigue sucediendo. Por otro lado, Mauricio, a mí me gustaría que nos cuentes detalladamente y minuciosamente desde el inicio, porque de repente hay muchos jóvenes que no conocen esta parte de la historia, entonces quisiera que charlemos de una manera, así como lo haces con tus alumnos seguramente, de sí, cómo mencionar no. cómo surgen las ligas agrarias, por qué surgen a Bueno, raíz de... bueno, las ligas agrarias surgen a finales de 1960, más o Ujú. menos 1968, 1969. Y las ligas agrarias está fundada por la Iglesia Católica Ujú. en Chaco, ¿no? Cuando llega Resistencia, un sacerdote de apellido Di Stefano, llamado Ítalo Di Stefano, Ujú. este sacerdote de alguna manera empieza a destacarse en la Iglesia Católica de Resistencia porque tenía
una gran capacidad de organización, no solamente en la iglesia, sino en los barrios de Resistencia. Así que él estuvo muy poco tiempo en Resistencia y lo mandan a la diócesis de Sáenz Peña, ¿no? Entonces él en Sáenz Peña, con este espíritu organizador, empieza a visitar las zonas rurales. Vieron que siempre los sacerdotes no solamente dan misa en la ciudad, sino también siempre tienen 8 parroquias, 10 parroquias de la zona rural asignadas, y que tratan de visitar una vez al mes, o cuando se pueda dar misa, van y dan misa para la gente del campo que no puede venir a la ciudad. Entonces, en estas visitas él empieza a escuchar este reclamo de los pequeños y los medianos productores acerca de la estafa en el precio del algodón, fundamentalmente. ¿Y por qué el precio del algodón los pequeños y medianos productores lo tomaban como una estafa? Porque estaba todo monopolizado, es decir, 1 o 2 personas compraban todo el algodón de la provincia del Chaco, entonces no había posibilidad de poder enfrentar el valor real que tenía el algodón. Entonces, claro, cuando se monopoliza la compra del algodón, se pone un solo precio, digamos, aunque al agricultor no le guste. Y monopolizar el algodón significa que este pequeño y mediano productor no lo podía vender en otro lugar. Claro. Porque él, si decidía no venderle a este monopolio del algodón, no tenía los mecanismos para sacar el algodón de la provincia del Chaco. ¿Se comprende? Sí, 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 perfecto. Entonces, ¿qué hace Monseñor Di Stefano? Hace un paso muy importante. Agarra, le habla con otro sacerdote de apellido Venturini y lo manda a Paraguay. Le dice: yo quiero que vos te vayas a Paraguay durante 2 meses y que te fijes cómo funcionan las ligas agrarias paraguayas y que me traigas el modelo acá. Así que mientras Venturini se fue al Paraguay a ver cómo funcionaban las ligas agrarias paraguayas, él acá forma el Movimiento Rural de la Acción Católica. Un grupo de jóvenes organizados que integraban este Movimiento Rural de la Acción Católica. ¿Cuál era el objetivo? Pintar las escuelas del campo, ayudarle a los pequeños y medianos campesinos a hacer trámites que en su mayoría eran analfabetos. El analfabetismo en Chaco siempre ha sido un gran problema y un número bastante alto que hemos tenido siempre. Además, hemos sido en algún momento la provincia con más analfabetos en América Latina. También se encargaban de ayudarle a los pequeños y medianos productores a arreglar sus casas, a juntar agua, a llenar los aljibes. Es decir, este Movimiento Rural de la Acción Católica, ¿y quiénes integraban? Lo integraba Lobey, Osvaldo Lobey. Se corta. Lo integraba sí. Carlos Pica, sí. Es decir, todos unos jóvenes inquietos que siempre estuvieron dispuestos a la militancia social, digo, ¿no? No a la militancia política en sí en ese momento, sino que a la militancia social de poder atender al otro, ayudar al campesino, al pequeño y mediano productor, y de paso se empezaban a organizar campamentos con otro sector de la juventud, que era de la Juventud Cooperativista de Ucal. Entonces, por un lado estaba la Juventud Cooperativista de Ucal, por otro lado estaba el Movimiento Rural de la Acción Católica. ¿Qué hacían estos dos grupos? Se juntaban, se reunían, intercambiaban ideas, hacían campamentos juntos, venían personas de Rosario a escuchar, a integrar, a ayudar. Entonces, de la fusión del movimiento rural de la Acción Católica y de la fusión con los chicos de la Juventud Cooperativista, nacen las ligas agrarias. De estas dos uniones nacen las ligas agrarias, dirigidas ¿por quién? Por el Monseñor Ítalo Di Stefano, este cura con ese espíritu organizativo tan importante. ¿Y qué pasa con la gente del campo? Se encolumnan todo atrás del sacerdote, porque incluso en esta época de los años 1969, 1970,
ya existía esa desconfianza hacia los dirigentes. Entonces los campesinos ya no confiaban en los dirigentes, ¿no? Por ejemplo, en los años 30 y 40 en Chaco se forman las uniones agrarias que fueron rápidamente reprimidas y desaparecieron. Es el único intento de organización de los campesinos. Entonces se hace una primera asamblea, ¿no? El 14 de junio de 1970, y queda como fecha de inauguración de la creación del movimiento de las ligas agrarias. ¿Cuál era el objetivo de las ligas agrarias? Defender y cuidar la tierra del pequeño y mediano productor, el precio del algodón y de todos los otros granos, porque no se sembraba solamente algodón, trigo, girasol, maíz. Había que organizar una protesta que se pueda sentir, que el gobierno pueda sentir en ese momento, para que los campesinos fueran escuchados. Entonces, la primer caravana que se hace a Resistencia, participaron alrededor de 5.000 o 6.000 agricultores. Una caravana de aproximadamente 20 kilómetros. Cuando el primer vehículo llegaba a Quitilipi, el último recién estaba saliendo de la rotonda de Presidencia Roque Sespeña. Iban en vehículos, en carros, en bicicleta, en caballo, en lo que tenían. ¿Qué organización? Qué importante, Mauricio, te interrumpo un segundo, qué importante remitirse a la historia, como vos subtitulás en el libro, la historia como antídoto, porque ¿qué sucede que hoy no podemos organizarnos de esta manera para reclamar nuestros derechos y equiparar de alguna manera estas injusticias? ¿Qué crees que pasa hoy en la actualidad? Bueno, en primer lugar, para ir, digamos, respondiendo por parte, la historia como antídoto es un concepto tomado del sociólogo y filósofo Russell, un sociólogo británico, y donde nosotros incluso en el libro preguntamos si existe un antídoto contra la muerte, y nosotros decimos que sí, que el antídoto contra la muerte es la historia, porque la historia es la que te permite vivir para siempre. Es decir, aquellas personas que han hecho grandes cosas por la humanidad, por nuestro país, por nuestra provincia, todavía siguen vivas porque las seguimos recordando en una frase, en un libro, en un hecho histórico. Entonces la historia es la que nos permite a nosotros vivir para siempre. Segundo, la organización de las ligas agrarias fue fundamental en esto. Tenían organizaciones de tipo celular, es decir, en cada colonia existía una célula o un representante que era el que tomaba el reclamo de su colonia y la llevaba a la mesa central. Tercero, las ligas agrarias de la provincia del Chaco fue el movimiento agrario más grande de la historia argentina. Nunca en la historia argentina hubo un movimiento agrario de la magnitud de las ligas agrarias. ¿Y por qué nunca la hemos estudiado? Porque siempre fue escondida por la historia oficial. Claro. Entonces nosotros, no solamente que a través de una investigación se escribe un libro, sino que también tenemos que empezar a pedir que sean incluidos en los currículos de las escuelas, de los colegios, para que los alumnos puedan conocer su propia historia y que vayamos lentamente dejando de enseñar la historia desde el puerto de Buenos Aires, desde los unitarios federales, porque la microhistoria de nuestra región también es muy rica y muy importante. Totalmente, totalmente. Es así. Ahora, ¿por qué hoy los pequeños y medianos productores están abandonados? Porque las ligas agrarias no fue una organización tradicional. ¿Quiénes vendrían hoy a ocupar ese lugar? APROCH, que es la Asociación de Productores Chaqueños, o la Federación Agraria, que son organizaciones tradicionales. Ahora, ¿por qué las ligas agrarias tuvo éxito y por qué estas organizaciones actuales no la tienen? Porque las ligas agrarias, los que comandaban las ligas agrarias, bajaban la información a sus colonias. Y además seguramente eran creíbles.
Yo en ese momento. le bajaba la información a la célula de mi colonia y esa célula le bajaba la información a toda la gente de su colonia. Entonces, por más analfabeto que sea el campesino de esa época, sabía exactamente cuánto valía el algodón, sabía cuánto valía el girasol, incluso sabían los precios internacionales. Mirá ¿Por qué? vos. Porque ellos tenían un diario que se llamaba El Campesino, Ujú. que yo los tengo a los diarios, desde el primero que salió hasta el último. Es una reliquia Sí. que me regaló un campesino a quien entrevisté y que siempre me ha pedido, fíjese usted, que nunca dijera su nombre. Fíjese cómo sigue el temor en aquellos campesinos que fueron perseguidos después por haber integrado las ligas agrarias. Y entonces, estas organizaciones de approach no le bajan la información a los campesinos, primero. Segundo, que no hay una defensa verdadera hacia el pequeño y mediano productor. Y tercero, lo más importante, no hay una política que los cuide. Hoy Totalmente. hoy los campos están vacíos. Usted viene a cualquier lugar de la zona rural de Quitilipi o de cualquier parte de la provincia del Chaco y no existen más los pequeños y medianos productores. Son muy poquitos los que quedaron. Fíjese, Chaco tiene 1.200.000 habitantes. La mitad de ese 1.200.000 habitantes viven en Resistencia. Claro. La mitad de la población del Chaco vive en Resistencia. Y la otra mitad estamos distribuidos en las localidades. Los campos están vacíos. No hay una política que sostenga al pequeño y mediano productor, Claro. como el pequeño y mediano productor lo necesita, ¿no? Que regularice. Entonces, de alguna manera. ¿qué es lo único que quedó? Nos quedaron las ferias. Una feria franca donde viene vende una gallina, el zapallo, la mandioca, batata, pero con eso no alcanza. En el esplendor de las ligas agrarias, nunca en la historia el algodón en el Chaco valió tanto como cuando estuvieron las ligas agrarias. Y cuando estuvieron las ligas agrarias en Chaco había 83 desmotadoras. Hoy si hay 4 o 5 es mucho. Y los campesinos pudieron organizarse, pudieron vencer a los monopolios que le compraban el algodón, formaron cooperativas y se convirtieron en formadores de precio. Las ligas agrarias eran quienes ponían el precio del algodón. El 80% del precio del algodón era formado por las ligas agrarias, ¿no? Qué interesante lo que nos contás y venís a enseñarnos, Mauricio, porque bueno, en la actualidad vivimos muchísimo eso también y como vos decís, no hay una política aplicada que resguarde un poco el poder equiparar esto que mencionás, que se termine un poco el tema de los monopolios y no solamente eso, sino también la cadena de comercialización, porque los pequeños productores que aún existen venden a un precio y te puedo asegurar que a nuestras casas es incomparable el día de hoy consumir estos productos porque, bueno, llega, no sé, 200% más. Regularizar eso de alguna manera. Eso, digamos, tiene una explicación, también tiene una explicación política, tiene una explicación ideológica y tiene una explicación económica. Porque, a ver, cuando el gobierno, digamos, aumenta el salario de la gente, que es lo que se está buscando ahora con toda esta crisis, hay 10 personas que son los formadores de precios de la comida. Claro. El precio de la comida no lo pone el gobierno. No es el gobierno el que dice, bueno, el puré de tomate debe valer 8 pesos, el kilo de carne debe valer 200 pesos. No, hay formadores de precios, que son las personas que nosotros no conocemos, no las Justamente, vemos, volvemos a lo mismo, los monopolios. Exactamente, los vemos en la góndola, sí. Que decimos, entonces nosotros por ahí a veces confundimos, y esto con cualquier gobierno, uno u otro. Siempre la inflación ha sido un gran problema que no lo pudieron resolver los últimos 3 o 4 gobiernos que hemos tenido. Sí, pero
Es Sí, cierto lo que mencionás, Mauricio, pero más allá de que sean los empresarios, propietarios de estos monopolios, quienes son los formadores de estos precios, también el Estado tiene gran responsabilidad porque justamente son los creadores de las leyes que intervienen a la hora de que esto no surja. ¿Es así o sí, no? sí, efectivamente. Bueno, Es una y la charla para explicación largo. económica es la siguiente, es Sí. decir, los gobiernos que hemos tenido, eh, no sé, si quiere desde 1945, desde Perón para acá, los gobiernos tuvieron el poder político en la Argentina, pero jamás tuvieron el poder económico, porque nosotros tenemos una de las oligarquías más poderosas del mundo. Por eso los gobiernos no pueden lograr mantener el precio de la comida, porque tenemos personas muy poderosas que manejan no solamente la economía de la comida, sino que también manejan algunos medios, ¿no? Y eso es lo que hoy influye muchísimo hoy en, eh, en el pensamiento de la gente. Totalmente. Las Los dictaduras medios, militares ya no las se hacen con éticas. armas, hoy se las llaman dictaduras blandas, que se hacen a través de los medios, estamos hablando de medios de comunicación con mucho poder, ¿no? Es decir, medios de comunicación que están en toda Latinoamérica y que de alguna manera manejan siempre la misma información. Entonces hoy se hacen así, digamos, a través formando la opinión pública, ¿no? Totalmente, grandes formadores de opinión. Mauricio, bueno, contarle a la gente, esto ha sido un poco el adelanto de la gran charla que tuvimos sobre tu libro Ligas Agrarias, que lo pueden conseguir en Editorial Librería de La Paz. Ha sido un placer charlar contigo, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Yo siempre digo, estoy a disposición de las personas que quieran charlar, que podamos intercambiar algunas ideas. Bueno, la verdad que el tema de las ligas agrarias es amplio, es largo, hay muchas cosas también otras cosas por decir, ¿no? Y estamos ya trabajando en una ampliación, ya con los testimonios de los que fueron los protagonistas de este hecho histórico tan trascendente para todos nosotros y para todo el país, ¿no? Así que, bueno, yo le mando un abrazo, un agradecimiento a todos, un gran saludo a toda la provincia de Corrientes. Gracias. Tengo muchos amigos escritores, tengo muchas familiares que han estudiado ahí, se han recibido en la UNE, así que tengo un cariño súper especial por Corrientes, tengo amigos escritores en esquina como José Antonio Moreira, así que un abrazo para toda esa provincia tan hermosa, con tanta historia también por contar, ¿no? Y estoy a su disposición para cuando quiera. Muchas gracias, Mauricio.